Hola, espero que te encuentres muy bien y el día de hoy te traigo un tema qué es la conciencia y cuándo sabemos que tomamos conciencia. Ya me habrás escuchado en algunas otras ocasiones que hablando de la terapia de sanación cuántica es un acercamiento a abrir nuestra percepción, a ponernos atentos y ver lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, quisiera partir porque es el entendimiento que es conciencia, porque es importante y cómo podemos darnos cuenta de ella. Y bueno, antes que nada, pues te agradezco que estés tomando este tiempo, que por resonancia hayas llegado y vamos a ver poquito a poco cómo vamos avanzando. Y bueno, ¿qué es tomar conciencia? Primero, ¿qué es conciencia? Conciencia es sabernos en el espacio presente, ubicarnos en el aquí y el ahora y tomar nuestro lugar respecto a un espacio, un entorno. Entonces, podría decir yo que el día de hoy me encuentro en el departamento donde vivo, sentada en una silla y estoy haciendo un video. Estoy siendo consciente de mi espacio físico, pero también de la actividad que estoy realizando y lo que está en mi entorno, ¿no? Bueno, eso es como ver una parte de la conciencia desde el aspecto en general. Pero cuando el ser humano empieza a tomar conciencia, no es desde que nace. Desde que nace hay una etapa en la que eres todavía inconsciente y necesitas mucho de la ayuda de mamá o papá o de quien te esté atendiendo en ese proceso de crecimiento para poder tener tu desarrollo. Pero alrededor como entre los 6 o 7 años empiezas a ser un poquito más consciente de tu individualidad, de tu espacio, de tu cuerpo, de tu movimiento, de que sí puedes empezar a hacer y que no. A lo mejor durante tu etapa de los 0 a los 6 años, pues empezaste con los movimientos, ¿no? Y te empezabas a atrever a lo mejor a estirarte un poquito más, a caminar, a gatear, a explorar, a probar cosas que sabías que los bebés emprenden todo su desarrollo a través de la lengua. Es por eso que chupan muchas veces las cosas, porque antes que el tacto reconocen a través de la lengua, de las papilas gustativas. Qué interesante, ¿no? Y por eso, bueno, a veces se enferman, pero a la vez ganan defensas porque su cuerpo pues entra en ese entorno, en contacto de ese entorno y ese ambiente que los rodea. Entonces no se te haga raro que el bebé pues a veces te chupe la manita o te chupe el dedo o chupe los juguetes, pero es para reconocer las dimensiones de lo que está tomando y cómo hacer ese vínculo inicial. Después a lo mejor se atreve a tocar y empieza a hacer ese movimiento de agarrar cositas, a lo mejor si tiene de esas fichitas que son de ensamblar, pues ver cómo se ensamblan, pero todavía no es consciente de lo que está haciendo. Y mucho de lo que aprendes a través de la repetición. Pero cuando empieza a ser un poquito más consciente, cuando empieza a percibirse separado de quien lo está ayudando en el crecimiento. Que a lo mejor le empieza a decir a mamá, ese no, esa ropa no me quiero poner, o esa playerita no, ¿no? O sea, muy básico, el sí, el no. O cuando le dan algo de comer y dice no, 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 y le hace, ¿no? Empieza como a tener más conciencia de su cuerpo. Luego pues viene el siguiente desarrollo y entonces es cuando empieza a desafiar sus límites. Entonces parte de la conciencia es saber también cuáles son tus límites, tanto físicos como mentales. Y es así como se va dando el desarrollo. ¿Por qué físicos? Porque vas a lo mejor desafiando cada vez hacia dónde te extiendes, hacia dónde te mueves, qué alcance tienes, a lo mejor vas poniendo tus juguetes, ¿no? Fuera de tu cuarto, ya te regañaron, no aquí, no en la sala, no, a lo mejor donde está el estudio te dejan un ratito que los tengas, pero te los tienes que llevar a tu cuarto a guardar. O nada más te dejan llevar unos cuantos cuando sales de casa y hacerte responsable de regresarlos. Yo me acuerdo que cuando era niña, de alguna manera mi mamá nos enseñó eso cuando nos entregaron unas bolsas de las tortugas ninja. Y ahí metíamos nuestros juguetes. Entonces ya tomabas un poquito más de raciocinio de que pesa la bolsa, entonces ya no le echabas tantos juguetes y luego había que recogerlos, entonces ya eras como más selectivo de qué llevar y qué no a través de la experiencia, pero aún así no tenías como mucha noción. Entonces la conciencia que nos va a ayudar a mantenernos en el presente y a relacionarnos con nosotros y los otros.
las otras personas. Nos van a ayudar a ver cuáles son nuestros límites y hasta dónde se expanden nuestras capacidades. Conforme vayamos practicando o incrementando nuestras habilidades, desarrollándolas o aprendiendo nuevas habilidades que a lo mejor estaban dormidas, pero no estamos tan informados de que existían en nosotros, es como las vamos a ir extendiendo y vamos a ir extendiendo nuestra conciencia. Entonces, bueno, partiendo desde la lógica, también te quiero enseñar que es bueno ver los números, nada más para que como entre la información. Conciencia tiene un número 77 y su lupa es 93.17. Bueno, me vas a decir, ¿y estos números qué? Mira, el 7 ya sabemos que es el ser original, pero también habla, cuando se ve en doble, se habla de lo que es el femenino y el masculino del ser, y también como la esencia del ser. Pero también nos puede hablar sobre el trauma, que es una forma igual de información que tiene la misma decodificación que la conciencia, solo que dependiendo desde donde lo veamos, podemos quedarnos o atrapados en el trauma o poder salir de ese loop y tomar conciencia. Y bueno, la lupa nos ayuda a ver que siempre hay un propósito, que sería el 9, una percepción, que sería el 3, el 1, que es el ser, y el 7, que es el original. Entonces sería una forma de ver una percepción original del propósito del ser cuando estamos en un proceso de conciencia. Ahora, hablamos mucho cuando estamos trabajando en las etapas de desarrollo o de apertura en nuestro pensamiento, más allá de llamarlo espiritualidad, sino más conexión con uno mismo, y también lo puedes abordar desde la lógica, es la toma de conciencia. ¿Qué significa tomar conciencia? Significa que vas a ver tu alrededor, todo lo que te rodea, y buscar la intención o el para qué te está sucediendo una situación. Cuando tú asimiles qué estás obteniendo de esa situación, cuando hayas hecho el análisis de pros y contras, en cuál sería tu beneficio de vivir eso, si te avientas a vivir esa experiencia o si la rechazas y esperas a otra oportunidad, todo ese raciocinio que haces es una toma de conciencia. Entonces, cuando vas con un terapeuta, lo que vamos a buscar es que dentro de la información del tema que estemos abordando, tú vayas tomando conciencia del para qué te está pasando esa situación, los beneficios que podría traer, y también, más que restricciones, sino los desafíos o los challenges, que también usamos mucho esa palabra, o realmente lo que tendrás que practicar o buscar desarrollar para llevar a cabo esa situación. Entonces, cuando tú puedes ver el panorama del qué es lo que necesitas, digamos que es la listita de las herramientas que necesitas o las que ya tienes, entonces tú puedes saber cómo abordar ese tema. Llámese una situación económica, llámese una situación de pareja, llámese una situación emocional, llámese una enfermedad, tú vas a saber cómo abordarlo. Digamos que cuando tomas conciencia es como quitarle el exceso de carga emocional para poder vivir esa experiencia. No significa que no te vaya a doler si es en una cuestión de enfermedad, no significa que no vayas a sentir, significa que a lo mejor vas a poderte permitir vivirla de otra manera. A lo mejor bajarle un poquito de la gravedad, bajar un poquito el nivel de ese vaso con agua que sientes que ya te estás ahogando y que ya no puedes ni respirar, bajar un poquito esa intensidad y poder observar, a ver, ¿por qué me está pasando? Más que el por qué, el para qué me está pasando esto, y ver qué función tiene. Va a haber situaciones en las que a lo mejor la información que nos está llegando no nos dé para percibir el trasfondo de la situación, pero al menos ya eres consciente de que te está pasando algo. A lo menos ya te puedes referenciar de, oh, aquí hay algo importante que tengo que ver. Y te vas a preguntar, bueno, miren, ¿y cómo es que me doy cuenta que tengo que tomar una conciencia, o en base a qué puedo determinar
es momento de tomar conciencia. Bueno, para esto vamos a empezar a hacer contactos con nuestros sentidos. Eso es un punto importante. Y otra vez, como en algún otro video te dije, hay que hacer un poquito más caso a nuestra intuición, que es cuando tú tripa, porque si literal en el estómago lo sientes de esto como que no me agrada, como que esto me da miedito, como que esto me dice alerta. Bueno, ese primer es una señal de activar nuestros sentidos para poder percibir el entorno. Ahora, si haces, por ejemplo, un ejercicio de que tú digas, ay, casi no hay carros de cierto modelo, de cierto color, simplemente porque mandaste esa señal a tu cerebro de identifica si hay carros o no de ese color, vas a ver que a tu alrededor, cuando vayas en la calle, van a empezar a aparecer carros y vas a decir, ah, pero hace 1 o 2 días yo no veía tantos carros de ese color y ese modelo y ahora sí. ¿O no te pasa que cuando estás buscando algo y pones tu atención, la pones fija, empieza así como a llegarte la información al respecto? Y dices, no, hasta parece que me están leyendo la mente, ¿no? Realmente es que tu entorno te está trayendo la información, pero de una manera muy sutil. Entonces aquí es cuando lo empiezas a notar, una, que te des cuenta sobre qué estás enfocado, y la otra es, ¿puedo abrirlo más o solo me centro en ese punto? ¿Qué es lo que más me funciona? ¿Centrarme en esa situación o abrirla? Abrirla es ver todo el panorama. Digamos que, por ejemplo, estás en un parque y se te antoja una nieve. Entonces, de entrada, a lo mejor haces un escaneo del parque, de qué hay, pues puedes ver niños jugando, hay gente que está vendiendo mejor unos churritos ahí. Entonces ahí puedes decir, ah, a lo mejor vende nieve, pero ya te fijas bien y no. Entonces puedes ver una persona más en el fondo que está rodeada de niños y se están como a lo mejor estirando, y puede ser una señal de, ah, está vendiendo paletas. Puede ser que nada más de intención, la primera enfoque digas, ahí es, ahí vende nieve, pero si te esperas un poquito y abres tu panorama, tal vez puedas ver que en contraesquina del parque hay una paletería. Entonces ya tendrías dos opciones de dónde conseguir nieve, ¿no? Una con el señor que está vendiendo paletas y otra en la paletería. Pero a lo mejor sabes tú que en la paletería puede ser que vendan de la nieve que va en bolita, que es la que te gusta. Entonces dices, no, pues a lo mejor tengo más ganas de un estilo de ese nieve y entonces me dirijo mejor allá. Eso es cuando abres tu perspectiva. Te lo puse por un ejemplo muy, muy sencillo, pero así es como funciona en la vida, que puedas tomar un paso atrás y ver todo tu entorno, que puedas ver todo lo que compone, y entonces si tú decidas en dónde poner tu atención, o saber que hacia dónde va tu atención también tienes opciones diferentes de cómo satisfacer esa necesidad o ese requerimiento que tienes. Entonces, lo más importante es estar atento a las señales. Y ahorita trabajamos una parte del sentido que es el visual a través de los ojos, pero también podemos activar nuestra escucha, y entonces a lo mejor tú estás pensando, ay, se me antojó un pastel, pero no ves dónde vendan. Y entonces escuchas a lo mejor unas personas que dicen, ay, fíjate que aquí a 2 cuadras hay una cafetería que se acaba de abrir. Si tú tienes tu escucha activa y te llega esa información, dices, a lo mejor en esa cafetería venden un pastel, y a lo mejor te decides a ir, pero ya es tu decisión si vas o no. O a lo mejor dices, no, mejor me quedo hasta en mi casa, que ya hay una tiendita cerca, si ya sé que ahí venden algo de chocolate, unas galletitas o algo, y ahí las compro. Bueno, a final de cuentas vas a satisfacer tu necesidad, pero tú decides cómo y decides en qué momento. Entonces es importante estar atento a las señales. Entonces eso es auditivo. Luego puede ser por el olfato, pero de una manera abstracta, no tan literal. Así como, por ejemplo, cuando se está acabando el gas y huele y ya hay una esencia en casa que dices, ya huele a gases porque se está terminando el tanque y hay que pedir que lo resurtan, si es que tienes tanque, o pues
prender la estufa y pues ya ves que está muy bajita la llama y empieza a oler un poquito más, ¿no? Entonces ahí estás activando tu visión y tu olfato. Entonces, digamos que nos quedamos por el primer ejemplo, que es el olfato. Entonces ahí tú ya tomas la decisión de ver cuántos días fue atrás que compraste el gas y cumplió el tiempo aproximado que normalmente te dura y decir, le hablo hoy, a lo mejor queda un poquito más, pero ya no me quedo sin gas. O me espero a que ya de plano no haya y entonces sí pido el gas, pero ya tú tienes una alternativa de antemano de saber cómo abordar esa situación. Al final de cuentas la situación sí o sí va a ser que compres gas. Nada más tú te estás o anticipando o recorriendo ese límite hasta el momento en el que se llega. Entonces así pasa con las señales. También puede ser de eso que te decía que te dolía la tripa, de una intuición de mi cuerpo me dice como que me aleje de aquí o que no estoy a gusto o me está dando una señal de que mi estómago está un poco revuelto, ¿no? Entonces a veces no le damos tanta importancia a ese tipo de señales, pero ya son una alerta de está a punto algo de pasar o se está moviendo tu biología, está atento, a lo mejor no le metas tanto más de comida o llévatela ligerito en la cena o racionaliza o piensa que fue lo que comiste en el día que tal vez te pudo haber hecho algo, un cambio en tu estómago o cómo han venido tus días previos, ¿no? Entonces también recibimos ese tipo de señales. Entonces, lo más importante es que estemos alerta a esas señales y también esto nos invita a que cuando pidamos asistencialidad a los seres asistenciales o como antes los conocía los ángeles, si todavía estás como en la parte mística, pero pues ahora un poquito más en la lógica, pues entonces te puedas permitir que a través de tus sentidos puedas recibir la información. Y ya lo he explicado en otros videos que puede ser mejor que escuches una canción que no tiene nada que ver con tu playlist, pero va relacionada la letra a el tema que estás pidiendo como información. O te llega un mensajito o alguien te contacta, a lo mejor que tenías mucho tiempo de no hablar con esa persona y de repente te dice, oye, me acordé de ti y nomás te quería decir esto. También ahí viene un mensaje. O pues estás buscando y estás viendo en las aplicaciones o en las redes sociales y de repente te aparece un video que se te hace interesante, no necesariamente que sea espiritual, pero un video que se te hace interesante y lo empiezas a ver y dentro del video puede que aborde desde otra perspectiva el tema que tú estás buscando trabajar o el tema que pediste información o directamente tú irte a buscar en la red y hacer las preguntas correctas, ¿no? De que estoy buscando información acerca de esto o cómo se puede aplicar esto, como cerrando un poco más la búsqueda para lo que tú estás precisando más información. Entonces, lo más importante cuando identifiques esas señales que te pongas alerta y puedas decir, bueno, me pongo en modo presente, estoy consciente de mi ser, de dónde me ubico y la información que me está llegando. Y me voy a poner receptivo. Me voy a poner en el modo no sé. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es no sé? Sin expectativas, sin querer controlar cómo se presente la situación, sin querer dirigir la situación, simplemente estar ahí y estar atenta a lo que sucede y en base a lo que sucede ir reaccionando. Y en base a lo que se sucede o se presenta ir tomando decisiones. ¿Va? Y bueno, también esa es una forma de percibir las señales. Ahora puedes decir, pues yo a lo mejor no soy una persona que se pueda conectar tanto consigo misma o le cuesta trabajo. Entonces ahí entran los ejercicios de meditar. Pero una parte importante que cuando medites es, no ocupas tanto tiempo. Más bien es que te puedas concentrar en ti.
Ahora, va a haber momentos que cuando te quieras concentrar en ti va a haber resistencia porque no estás acostumbrado a realizarlo, pero conforme vayas avanzando va a ser más fácil, va a disminuir esa resistencia y la otra es que te lo permitas. Así como cuando estabas aprendiendo de pequeño, que veías y practicabas, y si no te salía algo ibas y preguntabas, oye, ¿cómo le haces? También lo puedes hacer así. Cuando la otra persona te explicaba, tú te permitías intentarlo de acuerdo a la perspectiva o las indicaciones que te daba la otra persona. Y una vez que le hallabas el modo, lo adaptabas a ti, porque no todos aprendemos igual y no todos estamos como muy relacionados para eso. Entonces, habría que saber primero conocerte de cómo tú aprendes. Si es por visual, o si es auditivo, o si es por repetir, o si son ejemplos, o si es escuchar y luego tú explicarle a alguien más. O sea, hay muchas formas en las que puedes aprender, pero la que se te dé más fácil, pues tratar que sea por esa vía. Pero imagínate que no existe una forma en que la que tú sabes aprender y tenga que ser por otra. Entonces, el permitirme el modo no ser va a ser quitar esa barrera de vivirlo de la otra manera. Ese sería un ejemplo del modo no sé. Me atrevería a vivirlo de otra manera. Me atrevería de experimentarlo de otra manera. Claro, mientras no ponga en riesgo tu vida ni la de un tercero, está perfecto. Eso es importante considerarlo. Y bueno, en base a eso, pues tenemos que señal. Tiene un número que es el 53, que es la lógica de la percepción, donde 5 es la lógica, y su lupa es 64.3. Entonces, ¿sobre qué va a aplicar la lógica? La va a aplicar sobre el potencial del diseño a través de las preguntas. Lo más importante es cuando empiezan las señales es ¿para qué me está llegando esto? Cómo se relaciona con lo que estoy buscando, tiene relevancia hacia lo que me estoy enfocando de vivir ahorita o no. También podría ser que no tenga ninguna relación a lo que estás viviendo y a lo mejor sea un cambio de perspectiva. Y muchas veces tendemos a hacer eso. A veces no, tenemos una idea muy clara de lo que queremos hacer, pero a veces nos falta como ese pequeñito empuje de decir, tienes la razón, ve y hazlo. Entonces tendemos a platicarlo con nuestras amistades o a lo mejor buscar otro punto de referencia, pero por ejemplo en el caso de las amistades, y le puedes comentar a tu amistad, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y entonces, dependiendo de la información que te regrese, podrás tomar una decisión de, va, me aviento con mi idea o me aviento con la idea que me está proponiendo o le investigo un poquito más. Pero también es válido que te digas, yo voy a hacer las cosas como yo sé y hasta ahí. Pero digamos que si te vas por esa percepción, te vas a limitar mucho tu camino. Digamos que te puedes poner como los caballos con una limitante de visión para que no se distraigan, para que sigan el camino que se les está marcando y no se vayan a ir a ver otras opciones. Porque si no tiene ese limitante, a lo mejor el caballo puede ver que hay pastizal cerca y entonces desviarse del camino para irse a comer el pastizal. O ver un río cercano o un arroyo e distraerse del camino hacia donde va e irse a tomar agua. Entonces, una de las opciones que encontraron fue como marcarle por aquí y solo una línea. Entonces, imagínate, si tú te pones en el modo de solo yo sé cómo se deben de hacer las cosas y solo yo sé qué es lo mejor para mí, pues te estás cerrando el camino. No significa que sea bueno o malo, simplemente que a lo mejor estás limitando tu visión y eso a lo mejor no te va a poder ayudar a seguir avanzando en tu propósito. Entonces, el modo no sé es quito expectativas, bajo un poquito mis límites y mi resistencia a vivirlo de otra forma y me atrevo a vivirlo de otra forma. Y bueno, también estábamos hablando de qué es una señal. Una señal puede ser cualquier cosa, pero que te haga sentido a ti.
A veces las señales nada más le hacen sentido a la persona que las está recibiendo, a nadie más. Y cuando trabajamos en terapia, es muy posible que quienes estemos llevando la canalización nos lleguen mensajes que para nosotros no hagan ningún sentido. A lo mejor pueden ser decir cucharita azul de pequeña. Bueno, a lo mejor para la persona que estoy consultando, cuando le diga, oye, me llegó un mensaje que decía cucharita azul de pequeña, pueda empezar a recordar y decir, ah, sí, es que yo viví una situación de pequeña y tenía un juego de mesa donde se componía de cucharitas azules. Y si me acuerdo que vi una situación que a lo mejor me puso triste o me puso emocional o no supe cómo manejar porque pues era pequeña, entonces yo a lo mejor entendí, entonces eso nos da como la apertura como para indagar un poquito más en la información y ir a atender el tema que se está viendo en sesión. Por eso te digo, las señales normalmente son para el que las pidió. Difícilmente le van a hacer sentido a un tercero, a menos que sea una señal que todos tengamos que entender, porque a veces hay mensajes que a todos nos van a llegar, así como cuando sacamos las cartitas y es una cartita con una información. Bueno, si te llegó ver ese video, estás entonces relacionado con la información que entrega la cartita, entonces ahí es como una pista más. Entonces las señales, pues bueno, pueden ser colores, pueden ser imágenes, pueden ser palabras, puede ser que a lo mejor tenías como tiempo de no leer y de repente te llama la atención mucho un libro, ¿no? Y entonces lo abres, pero ni siquiera es como que vas desde el inicio, sino donde lo abres y entonces empiezas a leer el párrafo y hace sentido la información con lo que tú estabas preguntando o lo que estabas averiguando, ¿va? O simplemente las palabras de algún texto, algún mensajito que te llegue y que tú digas, ay, eso era como cuando me hablaba, no sé, mi abuelito, muy parecido. Entonces te acordaste de tu abuelito y a lo mejor estabas como muy melancólico. Entonces es una forma en saber que estabas melancólico por el abuelito y de repente te llega una información que te hace recordar, entonces es una señal de que está presente, que está cerca de tu lado, que si te escucha. Entonces ya cuando tú empiezas como a identificar y conectar, pues entonces te puedes sentir apapachado, arropado y no te sentirte tan mal, ni tan solo. O a lo mejor extrañas a alguien y de repente llega un tercero en tu oficina y a lo mejor trae el aroma, ¿no? La loción que usaba esa persona, entonces también es como, ay, el olerlo me recordó a fulanito o fulanita, entonces, o me recordó algo de mi niñez. También ahí son tan sutiles las señales, pero tan importantes que las empecemos a abordar. Entonces, señales van a haber mil y un colores, pero solo aquellas que te hagan clic a ti son las importantes, son las que te llamen la atención. Ahora, a veces nos sugestionamos y a veces nos dejamos llevar por la información de fuera. Entonces, puede ser que lo que estemos aprendiendo de afuera no sea lo más conveniente para analizar una situación que estamos viviendo, a lo mejor de búsqueda de información interna. Entonces ahí lo que te recomiendo es hacer resonancia a la información que te llega de afuera, o sea, si lo sientes como que es parte de ti, como que si hace sentido o no. Si no hace sentido, entonces deséchalo, porque posiblemente fue información para alguien más que en algún punto tuvo un destello de hacer clic con lo que te estabas viendo, pero ya no. Entonces esa no es tuya, esa la puedes dejar. Por eso a veces te podrías preguntar, ¿todo el tiempo tengo que estar alerta de lo que me pasa? No, solo de aquellas cosas que sean muy llamativas o muy importantes para ti, que tengan que ver con un tema que estás tratando de buscar alguna solución o trabajarlo desde otra perspectiva. Entonces, pues sí, ese sería como un tip de cuando no sientas que hace match, sino en una sola parte muy pequeñita y no es tan relevante, déjalo, porque no es, por ahí no va a ser la solución, simplemente a lo mejor va a ser una resistencia de que no pongas tanto enfoque o
que no te estés autorreferenciando directamente, porque acuérdate, también todo tiene un equilibrio. Entonces, si tú estabas en un polo, por decirlo así, y te estás moviendo al otro, pues va a haber resistencia del polo en el que estabas previamente. Entonces, pues a lo mejor va a haber como señales cruzadas, pero solo es que tú pues escuches a tu ser y trates de identificar cuál sí hace más sentido que la otra. Y entonces a esto nos lleva hacia la atención. Atención tiene un número que es el 83 y su lupa es el 100.93. ¿Esto qué nos dice? El 8 es movimiento y el 3 ya habíamos mencionado que es percepción. Entonces nuestra percepción en movimiento, y su lupa es 100, que sería una creación en punto cero, o el ser con todo el movimiento, pero digamos que alineado al origen. El 9 que es el propósito y el 3 que es la percepción. Entonces sería como la percepción del propósito del ser alineada. Eso es lo que nos va a llevar una atención, va a buscar esa finalidad. La asistencia, que es cuando te digo que cuando pides señales a los seres asistenciales o al universo o a quien tú creas, esta asistencia que nos llega tiene un número que es el 103, que volvemos, el 3 es la perspectiva, pero aquí el 10 es una creación. Aquí, ¿qué va a ser? Una creación de percepción, o significa que nos va a cambiar esa mirada, ¿no?, de lo que estamos viendo. Y la otra puede ser que sea el ser, o sea, tu persona, en un punto de equilibrio que pueda percibir diferente. Digamos que te atreves a vivir una nueva experiencia, entonces ya te estás percibiendo a ti como una persona un poquito más abierta a experimentar cosas nuevas. Y su lupa es 124.63. Esto nos habla de que el 12 es la base física o el universo base 12, que digamos que es nuestro contexto, pero conteniendo todo lo material. El 4 es el diseño y el 6-3, el 6 es el propósito y 3 es la percepción. Ahora, el 6 y el 9 tienen una función muy dinámica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde la lógica global convergente, nosotros, si nos referenciamos de nosotros hacia el origen, nosotros podemos ver digamos, las dimensiones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y vemos el 6. Y el 6 lo tomamos de aquí hacia el origen como un propósito, pero si el 7 viera hacia abajo, o sea que si nos estuviéramos referenciando de regreso desde el origen hacia nosotros, ese 6 se vuelve un 9, entonces se vuelve propósito, pasó de un potencial a un propósito y baja hacia el punto 0. Entonces, cuando vemos un 6 o un 9 o un 69 que le llaman la paradoja, es más que nada es que se está moviendo el potencial a propósito, o estás viendo un propósito con algún potencial de cambio. Entonces nada más ahí hay que estar alertas de hacia dónde llama más nuestra atención y ver qué hace más sentido. Recuerda que los potenciales son como los talentos, van a estar presentes, pero si no los practicas, si no los ejerces, pues no se van a concretar en algo físico. Cuando tú lo practicas, cuando tú lo ejerces, cuando tú lo explicas, lo desarrollas, lo utilizas ese talento, se vuelve un propósito o se vuelve un don, porque ya lo estás modificando. Entonces, nada más está atento. ¿Cuáles son los talentos que ya tienes? ¿Cuáles son los que estás adquiriendo? ¿Cuáles podrías llevar al concreto? ¿Cuáles podrías llevar a trabajarlos como un don? ¿O cuáles podrías llevarlos a trabajarlos como un propósito? Un propósito que pueda hacer que te dé en retribución abundancia, o que te pueda hacer apertura para nuevas experiencias, o que te permita compartir y convivir con más personas. Entonces hay muchas posibilidades, ¿no? Que ahorita mucho en lo que hablan de el despertar, la espiritualidad y todo, se enfocan muchas veces en la parte del potencial,
sí, en la parte del potencial, pero nunca hacen como el énfasis del trabajo que va a conllevar para llevarlo a un propósito. Y aquí yo sí quiero hacer un énfasis. No es lo mismo tener un potencial o una habilidad, este, que cuentes, que si no la explotas, si no la desarrollas, si no la alimentas, si no la ejercitas, si no la llevas a la acción, jamás se va a volver propósito. Entonces, a veces nos quedamos en la fase de crear, de imaginar, de ponernos en un punto cero, de tener esa proyección de dónde queremos llegar, digamos la meta, pero no alcanzamos a dimensionar que hay que dividirlo en ciertas actividades y estar consciente de todas las actividades necesarias para llegar a esa meta. Entonces, si no estás consciente de todo eso, pues se queda en potencial, se queda como en una habilidad, pero no la estás ejerciendo, jamás va a llegar a ser un propósito. Entonces, difícilmente va a llegar a ser una meta para ti, que la veas tangible. Entonces, cuando estés trabajando eso de manifestar o cuando estés trabajando eso de visualizarte, de proyectarte, que es muy bueno, no dejes de hacer la práctica, no dejes de hacer la acción, aunque te dé miedo. Aunque te dé miedo vivir esa experiencia que digas, es que tengo que quitar mis límites, es que tengo que desaprender cosas, pues desaprende, trata de bajarle a tus límites, pero atrévete a vivir la experiencia, que es lo más importante. A final de cuentas no es la meta final, en algún punto vas a llegar a ella, pero vivir la experiencia, eso nadie te lo va a dar y nadie te lo puede quitar tampoco. Siempre dicen que más vale pedir perdón que pedir permiso, va muy enfocado a eso. Claro, se están saltando un límite, a lo mejor un límite familiar, de un horario o de cierta distancia donde está en casa. Y no es que te esté incentivando a que lo realices, pero así como tienes esa iniciativa de realizarlo y vivir la experiencia de eso, pues también te invito a que cuando estés practicando esa parte de propósito, de potenciales, lo lleves a un propósito, que lo lleves a la acción, porque eso te va a permitir hacer mucha apertura y decir, ah, mira, no funcionó, entonces hago esta corrección. Ah, fíjate que le faltó un paso más. Ah, fíjate que fulanito me dijo que me iba a contactar con alguien que me podía asesorar. Ah, mira, hay un curso que me va a ayudar a conectar porque así voy a poder avanzar en este proyecto. Y entonces se hace más enriquecedora esa experiencia, ¿va? Y bueno, en En el aspecto de que es una señal ya lo vimos, también ver las señales, estar atentos, y otro tipo es el tipo de conexión. Y aquí lo voy a dividir entre la conexión de nosotros y cuando pedimos asistencia. ¿Cómo conecto conmigo mismo? Uno, estar consciente de quién soy. No sabes quién eres, descríbete. No sabes quién eres, pregúntale a alguien cómo te ve, para que tomes referencia del exterior. Y con lo que te diga, quédate con lo que sí hace sentido y lo que no, deséchalo. Porque acuérdate que también somos espejos de los otros. Pero esto es nada más como parteaguas. Que puedas decir, el día de hoy, ¿quién soy yo? ¿Cómo me percibo? ¿Me percibo grande? ¿Me percibo pequeño? ¿Me hablo en diminutivo? ¿Me da miedo siquiera preguntarme a mí mismo quién soy? ¿Cómo estoy ahí? Y una vez que tengas como la percepción de ti, ¿realmente así eres o es la imagen que das? ¿Todo el tiempo eres así o es lo que te han dicho que debes de proyectar? Lo que te han creado de es lo bien visto, es cómo tienes que relacionarte, fueron las reglas de casa, es lo que enseñó mamá y papá, es lo que dijo la familia. Realmente estructúralo así. ¿Qué es tuyo? ¿De dónde parte? Cuestiónate eso. Y una vez que le hayas escarbado y quitado lo que no es tuyo, ahora sí puedes decir, ¿quién soy yo? Y conectar desde ahí. Ser sincero contigo, nadie te va a juzgar, te estás viendo a ti mismo.
y pues bájale a ser tan crítico hacia ti, que a veces tendemos a que nos enfocaron solamente en lo malo y no en lo bueno. Desde pequeñitos nos alistaron así de, así es tu tarea y tache, 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 eso fue lo que salió mal. Y lo bien, cuando se revisa. No, eso ya no, porque ya te salió bien. Enfócate en lo que te salió mal. No digo ni que fuera bueno o malo, simplemente es que te sesgó en ver todo. Y entonces a lo mejor te enfocaste de, tiene que salir bien esto y no puedo y no me sale y no sé, pero dejaste de ver todo lo que eras bueno. Entonces ahora hay que hacer la tarea al revés. De todo lo que malo que me dijeron, eso no me funciona, ¿en qué sí soy bueno? ¿En qué sí la armo? ¿En qué sí me sé defender? ¿Qué digo yo de mí mismo? ¿Coincido con lo que opinan los otros o no? Y una vez que tengas todo eso, entonces ya, esa es la conexión de tu ser, digamos que es la base. Ahora, ¿esa base es la actual o fue la de meses atrás o de años atrás? Si fue de años atrás, actualízala. Tú al día presente, ¿quién eres? Esto te va a llevar a estar más consciente de ti. Otro tipo de conexión es tener los pies en la tierra. Es un ejercicio difícil y más cuando estás acá papaloteando y que te vas y se te puede ir enfocarte más a gusto en la vida de otros, en el chisme, en las noticias. Pon tus pisitos en la tierra. Ponlos bien plantados en el piso. Si te cuesta trabajo es porque no estás conectado contigo, estás aéreo, estás en la fantasía papaloteando a ver cuándo regresas. ¿Te cuesta trabajo? Hazte consciente que te duele. Te duele el dedo meñique, te duele el dedo gordito, tienes una uña enterrada, te duele la pantorrilla. ¿Qué te duele de tu cuerpo cuando te haces presente? Que tal vez por eso te ignoras. El hacerte presente es sentirte, sentir dónde estás sentado, si estás parado, si la temperatura, si se siente el viento, si hay humedad, si tienes sed, si te pica acá atrás de la oreja, que sientes el cabello en la nuca o si es más corto sientes el airecito, que ya se te pegó la pestaña, que a lo mejor no te gustó tanto la textura del labial, la textura de la tela, cómo la sientes, cómo se siente esa tela de la ropa en tu cuerpo. Todo eso te va a hacer estar más en contacto contigo. Saber cómo es tu horario. En el aspecto no de que si lo distribuyes bien o no, sino qué actividades son las que desarrollas en el día. ¿Estás consciente dónde pones más energía? ¿Qué es lo que te cuesta más? ¿O qué alimentos estás ingresando en tu cuerpo? ¿Son alimentos que te dan energía o son que te tumban? ¿Te sientes somnoliento todo el tiempo? ¿Te sientes enfadado? ¿Qué funciona para ti? ¿Un té o un café? Conocer tus gustos. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la ropa pegadita? ¿Te gusta la ropa holgada? ¿Usar faldas? ¿Usar pantalón? ¿Depilada, no depilada? ¿Con barba? En el caso de los hombres, con barba, bigote o rasurados. Cabello largo, cabello corto. Alguna textura en el cabello. ¿Por qué no? De traje, sport. Realmente conectar contigo y saber qué sí, qué no. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Tipo de películas? ¿Dónde disfrutas más? ¿En tu casa o fuera? Entonces, empezar a hacer esa conexión va a ser mucho más fácil que te puedas referenciar a ti. Y luego, ya que te referencies a ti, referenciarte con el exterior y decir, mira, cuando me junto con fulano y sutana, me río más. O me atrevo a hablar cosas más picosas. No, pero si estoy frente a estas personas, soy más callado, más reservado. No me atrevo a decir tanto porque el que dirán. Porque sí, ¿no? A lo mejor sí
comen mucha carne, ¿verdad? Se comen mucho al prójimo, yo no quiero ser ese prójimo, ¿no? O, yo sé que a lo mejor para llevarme la fiesta en paz en mi casa tengo que comportarme de cierta forma, pero afuera me puedo un poquito más tarde de libertad. O me restringo mucho, también puede ser. Que no me siento tan a gusto estar fuera de casa, que prefiero estar en casa y donde me gusta estar, en el cuarto, en la sala, en el comedor, donde me gusta, cuál es mi punto tranquilo, qué me gusta hacer cuando no estoy trabajando o cuando soy de vacaciones, hacia dónde me gusta ir, hacia las montañas, hacia la playa. Todo eso te va a ayudar a conectar contigo y a ser consciente de ti. Ya una vez que logres ese tipo de conexión, ahora sí, a la par vas a empezar a desarrollar tu conexión con los seres asistenciales. ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, que cuando pidas alguna ayuda o que digas, ay, no sé qué hacer aquí, me pongo en modo no sé, puedas diferenciar de lo que vives normalmente a una señal que llega. Porque como ya vas a estar consciente de quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, va a ser más rápido que veas lo diferente. Va a destacar porque ya estás consciente de ti y va a salir así, ¡pum! Entonces vas a decir, esa es una señal. Mira, me llegó una invitación para ir a ese lugar y yo quería ir a conocer ahí, pero no se me había hecho. Ay, fíjate, ni voy a gastar en transporte porque me invitaron y me voy a ir con ellos. Fíjate qué afortunado, ¿no? Pero si estuvieras en fuera de ti, no concentrado en ti, no presente contigo, pues a lo mejor llega la invitación y no le das la importancia y dices, no, ya iré yo con mis medios y te pierdes esa oportunidad. ¿Sabes? Entonces a eso nos invitan hoy a estar más atentos con ese tipo de conexión. Y ahora, si quisieras hacer una práctica de cómo conectar con los seres existenciales, pues te puedes apoyar con un oráculo, el que te guste, que sepas que el significado de las cartas es como una base, pero más bien es tu intuición, como lo que te llega el mensajito a tu mente, como eso que practicas en respiración y a lo mejor escuchas una vocecita que a veces dices es tu conciencia, pero a lo mejor la puedes escuchar como no con tu voz y entonces puedes empezar a diferenciar qué son ellos o escuchar una conversación que a lo mejor ni te tendrías que enterar, pero pues te llega la información, ¿no? Entonces, estar atento. Y así son las prácticas, simplemente es con que te pongas en modo activo de no sé. No sé y pido guía. Y entonces va a empezar a llegar la información que necesites. Bueno, y con esto termino este tema. Espero que te sirva. Sé que es muy básico. Mi intención es que puedas empezar. Que no te sientas como que tienes que aprender mucho o que necesitas hacer muchas cosas extraordinarias para llegar a tener como esta información o practicarla o vivirla. O sea, solo es que tú lo quieras. Yo hace muchos años, yo pensaba que cuando donabas tenías que tener mucho dinero para hacer una donación. Y una amiga, una muy buena amiga, me dijo, oye, no es necesario, con lo que tú quieras donar es suficiente, la intención es que quieres donar, no el monto. Y le dije, ¿en serio? Y entonces empecé a averiguar, oye, ¿cómo puede ser una donación? Ella tenía una asociación, bueno, todavía la tiene, de sillas de ruedas especiales para esos niñitos que empiezan a tener problemas con su motricidad y necesitan una silla que los tenga pues alineados, ¿no? Y que no se muevan. Entonces, no se muevan no porque no puedan tener movimiento, sino que estén pues el tiempo más posible centrados para que no vaya a haber un impacto en su desarrollo, que mejor se pueda curvear la columna o algo así, ¿no? Entonces yo le decía, ay,
¿y cuánto cuesta? Y ya entonces ella me empezaba a decir, no, pues sale tanto la silla, porque su fundación está enfocada en conseguir las sillas. Entonces, le dije, mira, pues deja veo. Entonces, con la información que ella me dio, empecé a hacer como un ahorro, empecé a ver, a ver cómo sí podría. Y entonces ya busqué una fecha, dije, mira, para tal fecha ya tengo el dinero. Entonces ya, pues le avisé y ya le pregunté, oye, ¿y cómo hago la donación? Y ya me explicó. Entonces realmente la experiencia no fue tanto al final dar la silla, sino el proceso de investigar, de permitirme vivir esa experiencia, de ver la alegría, porque luego cuando ya estaba la silla me invitó a entregarla, entonces el llegar a esa casa y ver a ese niñito que era feliz simplemente por estar vivo, o sea, que irradiaba esa alegría simplemente con el ver que alguien llegaba a su casa, más allá de tener una silla. Y entonces, bueno, ya entregamos la silla, se subió a la silla y lo primero que dijo fue, llévame afuera con mis amiguitos. Yo no entendía el trasfondo de cuando ayudabas y esa era una lección para mí muy importante, entender el trasfondo de cuando ayudas, más allá de lo que signifique la donación o el contexto de la donación es el resultado o lo que aporta. Este niñito no había podido salir de su casa tan regularmente porque le hacía falta un medio y con la silla pudo salir a jugar con sus amiguitos que tú dirías, para mí en mi niñez fue el diario y todos tenemos derecho a poder salir a jugar. ¿Por qué tendrías que perderte ese privilegio de convivir con otros seres humanos simplemente porque te falta un medio? Entonces sí me agarras la idea de hacia dónde iba. Entonces para mí fue muy significativo el aprender que no necesitaba una gran cantidad de dinero, que no necesitaba tener como algo, un soporte muy fuerte para poder empezar a ayudar a esa asociación y vivir la experiencia más que nada. Vivirla de, mira, aquí está, ya está físico, es una realidad y ver la alegría de ese niño que solo quería salir a jugar. Esto te lo comparto no para que tengas que hacer lo mismo, simplemente para que te des permiso al vivir una experiencia que a veces no nos la permitimos vivir por el miedo a que dirán, porque sentimos que es muy grande la situación, pero ¿qué crees? Cuando se te presenta es porque ya tienes todas las armas para vivirlo, simplemente tú tienes que decidir, ¿me atrevo a vivirlo o no? Bueno, y si tienes más dudas sobre lo que nos dice la realidad o si te gustan más los números como a mí, que para antes de irme, bueno, mis días de vida son 13,673 días más 316 de la información que vimos, en total son 13,989. Esto me habla que a través de las preguntas estoy haciendo mucho movimiento sin propósito. Y al día de hoy, pues, básicamente hablamos del potencial, ¿verdad? Entonces las preguntas están en potencial para hacer una percepción del original. ¿De dónde el original? En mi ser, en este caso. Y también en el tuyo, porque este mensaje te está llegando. Y bueno, si tienes alguna duda de qué te dice la realidad, podemos tener una sesión 1 a 1. Yo las doy vía Zoom, mándame un mensajito, nos ponemos en contacto. Recuerda mis redes sociales, Miriam Catalina en Facebook y YouTube y Miriam Catalina 157 en Instagram y TikTok. Y también, si tuvieras una situación de duelo, también te puedo apoyar en ese rubro a través de la terapia. ¿Y qué más? Y el libro. Ya acuérdate del libro de Pop Independencia, una guía para que puedas tener esa base, por lo menos cuando decides salir de casa. Es una perspectiva de lo básico, básico, básico para poder salir de tu casa y te sientas seguro, en confianza, que no la malpases las primeras semanas y que puedas tener esos recursos de donde agarrarte generados por ti mismo, porque no son cosas tan complicadas y puedas tomar decisiones en base a lo que estás buscando. Te dejo el link en los comentarios y bueno, vamos con la información de esta semana.
Atento, puedes hacer tu pregunta ahorita. Vamos a ver qué nos dicen los seres asistenciales. Y bueno, amistad y relaciones. Y nos dicen, una nueva relación entra en tu vida. Es momento de cultivar amistades y salir de tu zona segura. Atrevernos a contactar con otras personas. A veces suena desafiante, pero bueno, vamos a intentarlo. Crear lazos familiares. Si hay alguna disputa ahí, pues ver si realmente solo es carga de emociones y si la puedo ver desde punto cero para que no me afecte. Y disfruta compartir tu esencia con otros, así como estos videos o explicaciones que vemos de repente en las redes sociales. Bueno, y nos vemos en otro video. Bye bye.